permiso, mi coronel. Buenas tardes. Mi coronel, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, compañeros de armas del regimiento, de la Hermandad de Milicias Universitarias, de la Hermandad de Veteranos, Guardia Civil, Armada, amigos de la Asociación de Historiadores de las Cinco Villas, de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, señoras y señores, bienvenidos. Para conmemorar el 300 aniversario de la llegada de la unidad militar que conocemos hoy con el nombre de Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia número 67 a la ciudad de San Sebastián, allá por el año 1719, el regimiento ha organizado una serie de actividades culturales, entre las que destaca el ciclo de conferencias históricas que hoy nos convoca aquí por segunda vez y en cuyo programa hemos contado con la colaboración inestimable de la Asociación de Historiadores de las Cinco Villas y de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, representadas ambas en la persona de don Carlos Rilova, que nos acompaña también hoy, y que tuvo la amabilidad y la deferencia de cedernos en parte aquella conferencia de primavera que era de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo para iniciar el ciclo de conferencias, y en la que nos ilustró magníficamente sobre aquellas guerras y campañas del siglo XVIII, aquellas guerras dieciochescas, en las que los mariscales se cedían el honor de disparar primero, como muy bien nos contó. Y en aquella ocasión también contamos con la presencia desinteresada del duque de Alba, don Carlos Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo, quien hizo una semblanza de uno de aquellos mariscales, el duque de Berwick, protagonista de los hechos que se van a tratar hoy aquí. Pues bien, como les decía, en mayo de 1719 llegó por primera vez el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia a San Sebastián y, sin temor a equivocarnos, podemos decir que representa una de las entidades o instituciones más veteranas de la ciudad, en la que ha ocupado los asentamientos, primero del Castillo de la Mota, en el Monte Urgul, después el cuartel de San Telmo y actualmente, y desde hace casi 100 años, el cuartel de Loyola. Durante estos 300 años el regimiento ha contribuido a la seguridad del territorio, luchando junto a la población civil guipuzcoana frente al invasor en numerosas ocasiones, otras en solitario, jugando un papel destacado en la frontera norte, pues de las 100 campañas en las que ha participado a lo largo de su historia, más de un tercio han tenido lugar en el norte de España. En este tiempo, la población civil donostiarra siempre ha colaborado con el regimiento, ya sea formando parte de milicias o ayudando a los soldados en sus tareas. Del mismo modo que Sicilia ha colaborado con la población civil con ocasión de catástrofes como incendios o inundaciones, o simplemente cuando una situación de necesidad lo requería, como aquella en los años 80 en que las panaderías del cuartel abastecieron de pan a los hospitales militares. Los militares somos, pues, parte de la sociedad de la que nos nutrimos y a la que servimos, y los militares de Loyola estamos integrados en la sociedad donostiarra, contribuyendo a la riqueza de San Sebastián y Guipúzcoa, pues somos una empresa, entre comillas, de 500 trabajadores, de los que aproximadamente un 12% son mujeres, que invierte y consume en la ciudad y la provincia. Aunque el Tercio Viejo de Sicilia se le puede considerar como una de las unidades inmortales, pues está entre las de más antigua y larga tradición en nuestras Fuerzas Armadas, no olvidemos que el regimiento nació hace 500 años en Sicilia para defender los intereses de España en el Mediterráneo y que desde entonces ha participado en más de 100 campañas y 1.300 acciones de combate a lo largo de los 4 continentes. Aunque es un tercio viejo, no por ello ha dejado de evolucionar al compás de los tiempos y en la actualidad es una unidad de combate moderna en materiales, en técnicas, tácticas y procedimientos, y altamente preparada para cumplir con las misiones que le puedan ser encomendadas. Ello ha propiciado que su personal haya participado recientemente en misiones internacionales en el marco de organizaciones supranacionales,
en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Letonia y Líbano, y que próximamente despliegue en Irak, constituyendo el grueso del contingente. El Tercio Viejo de Sicilia es, pues, una unidad militar que ha heredado un glorioso historial y unas tradiciones que se remontan casi 500 años y de las que nos sentimos orgullosos y que nos motivan. Y a la vez es una unidad de combate moderna y adiestrada para las exigencias actuales. ¿Qué hace posible que estas dos identidades convivan en armonía? ¿Cuál es el aglutinante que facilita esta dualidad? Pues nada más y nada menos que los valores que son propios al ejército español. Para que sea eficaz una fuerza armada en las operaciones militares, donde con frecuencia se dan situaciones que se caracterizan por la incertidumbre, el temor, el cansancio acumulado y la incomodidad, se precisa contar con hombres y mujeres que cuenten y posean una escala de valores muy clara. Por ello, prestamos gran atención a inculcar y a exigir esos valores con los que se consigue la debida cohesión y confianza en el seno de las unidades. Y no se trata de valores nuevos. Son los mismos que compartían los soldados aquellos de los tercios que cruzaron media Europa para combatir en Flandes, y los mismos que tenían los soldados de aquel regimiento África que vino a defender San Sebastián en 1719 frente a los franceses. Les hablo del valor, el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo, el espíritu de servicio y el honor. Hoy tenemos con nosotros un militar que se empapó de esos valores en la Academia de Artillería ya por los años 80, el comandante de artillería don Germán Segura García, que nació en Barcelona, pero que yo creo que ya es madrileño de adopción a tenor del tiempo que lleva ya destinado en Madrid. Su actual destino es en la Subdirección General de Enseñanza Militar, al mando de la Unidad de Relaciones Internacionales. También ha tenido otros destinos relacionados con la cultura y la defensa. Por ejemplo, en la Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural del Ministerio de Defensa, donde estuvo sirviendo 5 años. Y en el Archivo General Militar de Segovia, el principal y más antiguo archivo militar de España, donde también estuvo destinado otros 5 años. Su inquietud por la historia y la cultura le llevó a cursar estudios de geografía e historia en la UNED. Y posteriormente, en el año 2010, obtuvo el título de doctor. Es autor de varios libros, el último de ellos, un atlas ilustrado titulado Los tercios españoles en Flandes, y autor también de numerosos artículos aparecidos en diversas publicaciones especializadas en historia militar. Además, es profesor del curso de aproximación a la historia militar de España en el Instituto de Historia y Cultura Militar, donde él mismo cursó estudios de historia del armamento, de patrimonio y de fortificación y poliorcética, que es el tema central de la conferencia que hoy expone. También ha sido comisario de varias exposiciones, entre ellas El Camino Español de los Tercios en 2014 y Cervantes, soldado de la Infantería Española en 2016, exposición que tuvimos la suerte de tener en nuestro acuartelamiento de Loyola en ese año y de la que aún conservamos algunas piezas en la sala histórica que pueden pasar a ver ustedes cuando quieran. Entre sus últimas actividades relacionadas con la difusión de la cultura de defensa, destacamos su papel como ponente y asesor en el taller de Fuerte de San Carlos de Perote, en México, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de aquel país. Y antes de que el comandante Segura nos ilustre sobre el asedio que sufrió San Sebastián en ese año de 1719, don Carlos Rilova va a hacer una introducción de esa época. Mi esker, Teniente Coronel jauna, hitz horrengatik horri, oso bikaina, mi esker zuei, tortzeagatik berriro. Muchas gracias, señor Teniente Coronel, por ese brillante prólogo a la conferencia. Yo poco tengo que decir, aparte de lo dicho ya. Bueno, el comandante Segura nos va a hablar de algo importante
importante que pasa todos los días ante nuestros ojos cada vez que subimos al Monte de Urgul, pero que no sabemos apreciar. Yo creo que después de oír su conferencia apreciaremos en su justo valor las fortificaciones que todavía sobreviven al arrasamiento de 1863, del cual hemos estado hablando, y doy fe de que es también un experto en ese arrasamiento de las murallas de San Sebastián, manejó la documentación original, así que les dejo en buenas manos. Sí les advierto que una vez que termine la charla habrá un turno de ruegos y preguntas, y aquí estará él como fuente principal de respuestas a esas preguntas, y si en algo se le puede ayudar, pues aquí estaré yo también como coorganizador de estas conferencias, que parece ser que se han desmayado aquí. Bien, sin más, yo creo que ya podemos dar la palabra al comandante y seguimos adelante. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las palabras del teniente coronel Albarrán y de Carlos. La verdad que es un placer estar en San Sebastián. Estoy acostumbrado a dar muchas conferencias a lo largo del año. A lo mejor puedo dar 10, 15, pero la verdad que nunca he llegado tan al norte, en España. Sí que es cierto que he prodigado mucho en Cataluña, que es mi tierra, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid, pero es cierto que el que es de Barcelona también es Barcelona toda la vida, ¿no? Así son las cosas. Aunque no lo puedo decir mucho tampoco en Madrid, no va a ser que me peguen, ¿no? Entonces, ha sido, aunque había pasado por San Sebastián alguna vez, nunca había detenido ni en estudiar este periodo de la historia desde el ámbito local. Sí que es cierto que he hecho muchos trabajos sobre guerra de sucesión y cuádruple alianza y todas las campañas del siglo XVIII. Y es bonito cuando uno tiene la visión general, o viene de ver todo muy general, y luego va bajando a los casos particulares, y muchas de sus teorías o de lo que él aprecia a nivel global, pues va viendo que, oye, otro ejemplo que se corresponde más o menos con la idea que yo tenía de cierta cosa. Hoy vamos a hablar yo voy a hablar fundamentalmente de poliorcética, que es lo que se llamaba antiguamente el arte de expugnar las plazas fuertes, expugnar y defender. Es un término que viene de la época ya griega y así se ha mantenido en el mundo así más técnico, aunque hay gente que no dices, ¿por qué tú dices esa cosa tan rara? Cuando es realmente la guerra de sitio, que es exactamente lo que significa poliorcética, o el ataque a una plaza. Bueno, se dice poliorcética pues para también que sepamos el nombre técnico, ¿no? Voy a hablar fundamentalmente, he hecho una foto, creo que lo que puedo aportar es una foto del momento histórico en el que nos encontramos, cómo se combatía en la época. Es decir, está claro que la guerra ha ido evolucionando, tanto materialmente como la forma de hacer la guerra. Todo el mundo, o si ve una película de la Edad Media, se da cuenta de que ahí se luchaba de una manera y conforme van pasando los siglos, pues se lucha de otra manera hasta llegar a la actualidad, ¿no? La guerra siempre es la misma, desgraciadamente, solo cambian los medios, las personas siguen siendo los que mueren. En esta época, como hemos comentado, y que Carlos parece que ya habló en la anterior conferencia, sí que es cierto que estamos en un periodo en el que la guerra, curiosamente, se ha intentado atemperar las partes más negativas que tenía, sobre todo la repercusión que tenía la guerra en la población civil. Y hay un periodo que se hable entre la guerra de los 30 años, que fue una guerra muy cruenta, una guerra de religión, en la que se sacaba toda la ira, toda la furia, la cólera, se cometieron matanzas ahí a lo largo y ancho de Europa. Entonces, a partir de ahí, los mismos potencias europeas se pusieron de acuerdo en intentar decir, oye, tenemos que atemperar un poquito esto, porque si nos vamos matando así es que no va a quedar ni un europeo, ¿no? Entonces, se abre un periodo en el que se intenta poner unos códigos de conducta en los ejércitos que realmente se respetó muy bien a lo largo de casi 100 años, excepto en algunos casos muy puntuales, se respetó. ¿Cuándo se volvió a abrir otra vez la guerra enconada, la guerra furiosa? A partir de la Revolución Francesa y con las guerras que continuaron, sobre todo en España, se ve el caso paradigmático de la guerra de independencia, pues que es un ejemplo de un pueblo que no se rinde, a pesar de que no controla nada. Las plazas fuertes, la población se inmola junto a la guarnición. Una guerra que en aquellos tiempos, incluso los oficiales que venían de ese antiguo mundo de la guerra galante, como se llamaba, decían, hemos perdido claramente el norte, porque esto no es guerra, esto es una carnicería otra vez, ¿no? Pero en este periodo que estamos hablando, y precisamente la guerra del 19, a pesar de 1919, la guerra de cuádruple alianza, a pesar de que sigue habiendo muertos, porque la guerra siempre va a traer muertos, es cierto de que se intentó, las campañas, ya verán que son campañas muy metódicas, campañas que solo buscan unos objetivos militares para intentar
doblar la voluntad del adversario y en el momento que se rinde se devuelve todo, intentando no destruir los recursos que tenía la población en ese momento. Vamos a hablar de lo que se llamó revolución militar en el siglo XVII y XVIII. Luego me centraré un poquito en cómo se luchaba la guerra de sitio, que es un tipo de guerra muy técnica, pero era la guerra predominante en esta época, como luego verán, incluso el caso de Berwick, que hoy, por cierto, es el aniversario de la batalla de Almansa. La batalla de Almansa fue la única batalla de Berwick, un general, mariscal francés, que tuvo una carrera de más de 60 años. Es decir, ¿me quiere decir que un general solo tuvo una batalla en su vida? Sí, y la ganó. El resto de su vida fueron campañas de asedio, sitio, movimiento de territorio, control de posiciones. No tuvo ninguna batalla más. Además, los generales en aquella época, como ya verán, no querían enfrentarse en batalla habitualmente, a no ser que estuviera súper forzado a hacerlo o se viera claramente que tenía una gran superioridad, porque la batalla era echarlo todo a cara cruz habitualmente en esta época. Hablaremos un poquito de la guerra de sucesión, porque muchos historiadores consideran la guerra de la cuádruple alianza en el fondo una continuación de la guerra de sucesión. Y realmente verán que fue así, porque el archiduque de Carlos y Carlos III de España, el nombre que tenía inicialmente, Carlos III de Austria, para sus partidarios, y Felipe V no firmaron la paz en Utrecht. La gente piensa que se firmó la paz. No, ellos firmaron la paz en 1725. El emperador Carlos se seguía nombrando rey de España. Y Felipe V en España decía, tú no eres rey de España, el rey de España soy yo. El rey de España soy yo, se iban peleando entre ellos. Entonces ahí no se reconocían los territorios. Como tú no me reconoces, yo no te reconozco. Entonces la guerra realmente seguía abierta. Se llegó a una paz porque interesaba sobre todo a Gran Bretaña, de sacar los beneficios de la paz, a Francia, que estaba completamente exhausta, pero si hubiera sido por España, por los dos, por Felipe V y el archiduque, habrían seguido luchando. Uno de los que pagó el pato de esta pugna fue Barcelona, 1714, que ya saben ustedes, 11 de septiembre, con el asedio de Barcelona, asalto final, Berwick también, de protagonista, cuando la guerra había terminado completamente. Pero el archiduque seguía mandando cartas por debajo, vosotros resistir, seguir resistiendo, que ya iré a ayudaros, yo ya iré a ayudaros. Nunca llegó la ayuda y ahí casi se llega a inmolar, si no llega a ser por Berwick, que impidió que pasara a saco Barcelona, podía haber sido una debacle. Lo de Barcelona todavía nos fue bastante bien a los catalanes en el 14. Y luego hablaremos del sitio de San Sebastián. Empezamos ya rápidamente con el tema de la fotografía de cómo se luchaba en esta época. Primero ha habido una evolución del armamento individual bastante grande a partir del siglo XVII. Si ven aquí, tenemos por un lado la bayoneta, inventada, bueno, no voy a poder girar mucho, pero bueno, la bayoneta que se inventó aquí en Bayona precisamente, la bayoneta con el fusil, que ya el fusil había montado una llave de chispa que era mucho más fiable. La llave de chispa es una piedra que era la que provoca el fuego. De hecho, en el País Vasco era uno de los mejores constructores de llaves de España, siempre lo ha sido, tanto el País Vasco como Cataluña. Y el fusil con la bayoneta vino a relevar lo que era la pica. La pica era un arma fundamental durante la época de los tercios, si se acuerdan. De hecho, si vemos el cuadro de la redención de Breda, lo que sale principalmente son las famosas lanzas, que son picas. La pica era fundamental para defenderse de la caballería, si no el infante quedaba completamente expuesto en el campo abierto. En cambio, cuando se diseñó el fusil y se puso una bayoneta, el fusil medía 1,55 más la bayoneta otro medio metro, ya teníamos un palo o un pincho de casi 2 metros, que era el que me iba a permitir disparar. Tenía la doble función, me permitía disparar y luego me permitía protegerme contra la caballería en el caso de venir. El cartucho también se empezó a hacer cada vez más, no como antiguamente, que se metía primero la pólvora, luego metías a cálculo la pólvora que tenía que echar la bala, metías la bala de plomo, era un tema más complejo. Ahora ya tú hacías un cartucho que automáticamente lo masticabas, metías la pólvora, metías la bola y con eso ya disparabas. Todo empezó a hacerse un poquito más mecánico, de forma que un buen soldado podía llegar a disparar 3 disparos de fusil por minuto. Es un buen soldado. Un soldado normal, uno con suerte. Y se sabe que en las batallas el soldado llevaba 15 balas, no disparaba más. Y había gente que cuando acababa la batalla le cogías el fusil y tenía 7 balas metidas en el cañón y no había disparado ni un disparo. Porque en el fragor del combate tú estabas ahí escuchando disparos por todos lados, tú creías que disparaba, pero no disparabas. Porque a lo mejor no había cebado, te fallaba la llave, era complicado todavía la utilización de este material, no como actualmente, que las armas son automáticas, es otra historia. Pero fundamentalmente el tema del fusil llegó a esta situación desde 1722, en los cuales teníamos que tener
mosqueteros o arcabuceros, que eran los que disparaban en la potencia de fuego de la infantería, y luego teníamos que tener muchos piqueros para proteger a esos infantes. Pero vemos que progresivamente, conforme las armas se van haciendo cada vez se dispara más rápido, y parece que la caballería no se atreve a entrar en estos cuadros tan grandes, se va cada vez disminuyendo la proporción de picas hasta que llegamos al siglo XVIII, que ya automáticamente muchos ejércitos dicen fuera la pica, no queremos la pica, todo el mundo fusileros. Y así como antiguamente el infante, como el del Tercio de Sicilia, podía haber un arcabucero, como fue Cervantes, precisamente Cervantes fue un arcabucero del Tercio de Sicilia cuando estuvo en Italia y combatiendo en Lepanto. Podía ser un arcabucero, un mosquetero o un piquero. Esas eran las tres especialidades de la infantería. A partir del 18 ya no existe especialidades, el infante es fusilero. Es cierto que luego se distinguen los granaderos, que era una especie de infantería de élite, y otras especialidades como cazadores y tal, pero eso ya fue más adelante. Inicialmente todo el infante se convierte en un arma que tiene un fusil, y cuando le ataca la caballería mete la bayoneta y se defiende a la bayoneta. Los españoles les costó mucho soltar la pica, y de hecho en el siglo XVIII hubo muchos historiadores, muchos militares, entre ellos el Marqués de Santa Cruz, o en Francia Mauricio de Sajonia, que decían que había que volver a recuperar la pica, porque habíamos tenido mucha confianza en el arma de fuego, y el arma de fuego se vio claramente, como hemos hablado antes, de que no tenía la eficacia. No es como ahora que tú disparas y realmente estás dando. En las películas disparas y todo el mundo rápidamente muere. En esta época, decía Mauricio de Sajonia en sus memorias, yo he visto salvas enteras de batallones de infantería, un batallón podía tener entonces 400 hombres, y he visto salvas enteras a 50 metros y no caía nadie, no daban a nadie. Era todo un bluff. Se iban disparando, tirar, como decía en Fontenoy, efectivamente, tirez-vous le premier, no, tire usted, pero no, tire usted. Si es que igual, si es que lo vamos a tirar y vamos a dar a uno o dos. Si es que no era muy fácil instruir a un soldado y producir una cantidad de potencia de fuego. Al final había que llegar a la bayoneta, y entonces con la bayoneta ya no había problemas porque todo el mundo se empezaba a pinchar, y ahí es cuando empezaba la carnicería. Pero realmente la potencia de fuego de estas unidades de infantería no era todavía lo que luego fue en la época napoleónica, e incluso luego ya en el siglo XIX con la invención de la ametralladora. Entonces muchos abogaron por la vuelta a la pica, ya no hubo marcha atrás, nos quedamos con los fusiles y con la bayoneta, y así es como se combatió. Pero todavía en Almansa muchos españoles no confiaban en el fusil y directamente lo inutilizaban y utilizaban el fusil como pica. Decía, mira, a mí no me metas el jaleo de disparar, que esto yo no sé cargar, ni la pólvora, ni la bala, a mí dame esto que yo pincho donde tú me digas. Y así fue durante muchas batallas, porque también pensemos que en aquella época había muy pocos soldados que llevaban, había veteranos, lógicamente, pero casi la mayor parte de la guerra de sucesión eran gente de leva nueva que no había disparado en su vida. Y el Estado siempre, como actualmente, ha tenido problemas presupuestarios. Y hacer disparar a un soldado, hacer ejercicios de tiro, era un gasto para la hacienda. Entonces, a lo mejor podía ir un soldado a la guerra habiendo disparado 3 disparos en su vida. 3. Y en la batalla a lo mejor disparaba uno con suerte. Es decir, esa era la realidad de la guerra en ese momento. Aquí vemos el despliegue de Almansa, 25 de abril de 1707, que es la gran batalla de Berwick. Vemos cómo se reproduce el despliegue, de que son despliegues muy lineales. ¿Por qué son tan lineales? Precisamente para intentar poner el máximo número de armas de fuego mirando para adelante, para que dispare hacia adelante. Antiguamente los despliegues eran mucho más comprimidos, pero ahora ya lo que quiere un general es intentar desplegar el máximo número de armas en una línea. Aunque aquí vemos 2 líneas, la primera línea y luego a 300 metros otra segunda línea, que es la que va a cubrir los huecos de la delante cuando se produzcan en caso de batalla. Luego, aparte del despliegue de informaciones lineales, los efectivos de los ejércitos han subido muchísimo. En la guerra de los 30 años, un ejército de 30.000, 40.000 hombres ya era mucho en aquella época. Pero es que en la guerra de sucesión, los franceses llegaron a tener en la batalla de Malplaquet 100.000 hombres. Es que se dice mucho, 100.000 hombres era lo que cabía en el campo del Barça cuando yo era pequeño, ahora no sé cuánto caben, pero mucha gente, 100.000 personas. Y esas 100.000 personas además comen todos los días, hay que llevarles la comida, hay que llevarles la munición. Eso implica unas limitaciones logísticas, porque yo si tengo que mover 100.000 hombres que además se movían por una sola línea de operaciones, como se llama actualmente, nosotros en el ejército hablamos de línea de operaciones, el movimiento de grandes contingentes, que actualmente se utiliza una dispersión en el terreno para no saturar las líneas donde tú te mueves, porque si 100.000 personas pasan desde Irún hasta San Sebastián y se comen todo lo que hay desde Irún a San Sebastián, son como la langosta, es decir, no dejan nada. En esta época las limitaciones logísticas
imponen la estrategia de los generales. Los generales ya no se mueven pensando si hay que derrotar al enemigo, si hay que conquistar San Sebastián o Pamplona o tal, hasta cierto punto. Tienen que pensar, ¿puedo conquistar Pamplona y San Sebastián llevándome 30.000 hombres y tengo que darle de comer y tengo que llevar toda la artillería para sitiar San Sebastián y llevar la pólvora y los cañones que tengo que emplazar y llevarme las palas, los picos? ¿Puedo hacer eso logísticamente? Empezaba la variable logística, fundamental. Luego lo veremos en el caso de San Sebastián. Luego hay muchas dificultades en lo que nosotros llamamos mando y control. Los ejércitos en la época en la Edad Media llegaba allí y se ponía delante el jefe, como en Juego de Tronos, y él es el que dirige a la gente y ya está, no hay problema. No hace falta hablar. Todo el mundo sabe que tiene que matar al que tiene delante y no tiene problema. Pero es que en estas guerras, cuando los despliegues eran de 7 kilómetros, un ejército podía estar desplegado 7 kilómetros, el general ya no veía qué estaba pasando detrás de la colina, no lo veía. Entonces tenía que tener una forma de saber qué pasa. En esta época no existen los móviles, ni el WhatsApp, si no hubiera estado mucho mejor. No había, entonces la única forma era tener un montón de gente alrededor del general, lo que se llamaban los edecanes, ayudantes de campo, que rápidamente cogían la orden que te daba el general y te ibas rápidamente a otra colina a decirle al regimiento X que hiciera tal cosa. O vete allí, entérate qué está pasando, ¿por qué no está avanzando el batallón tal? Era todo una dirección pues muy de andar por casa, es decir, no había más remedio que ir mandando gente que te dijera lo que fuera, porque el general difícilmente podía ver todo el campo de batalla. Y cuando empezaba el disparo, en esa época la pólvora echaba mucho humo, es decir, en el momento que empezaba la artillería a disparar, el campo de batalla se empezaba a cubrir de una niebla que no había forma de ver nada, no había forma de ver nada, lo único que veía algo era el que estaba metido en todo el ajo. Entonces existen muchas dificultades de mando y control y el general se siente inseguro. A la hora de emplear, primero se siente inseguro porque le han dicho que los fusiles es lo mejor. Y él dice, es que a mí me gusta más la pica. Y encima mis soldados están disparando y es que no estamos dando a nadie. No tengo claro, ¿vale la pena disparar? No disparo, nos olvidamos de disparar. Hubo regimientos directamente que optaban por hacer una descarga completa y automáticamente entrar a la bayoneta. Se olvidaban de volver a cargar porque la recarga tardaba un montón de tiempo. Muchos soldados, a lo mejor hemos dicho que un soldado disparaba 3 en un minuto, pero ese era el mejor instruido. La mayor parte de la gente se ponía nervioso, estamos delante del enemigo, a 50 metros estás viendo el blanco de los ojos, de ahí viene la palabra blanco, porque se te decía, tienes que disparar cuando veas el blanco de los ojos. Yo no veo el blanco de los ojos, porque bueno, estoy un poquito cegato, la verdad, últimamente, pero el blanco de los ojos son 30 metros, 30, 40 metros, no es más. Entonces el general se sentía inseguro por el estilo de guerra que estaba haciendo, inseguro porque no se enteraba de la mitad de lo que pasaba en el campo de batalla. Pensemos que Berwick en Almansa tiene la suerte de ver todo el campo de batalla, porque eso era una llanura y se colocó muy bien, y él pudo llegar a tomar unas decisiones en el medio del fragor del combate que al final les condujo a la victoria. Pero eso no era habitual en esta época. En esta época el general perdía el control y si en media hora, una hora pierdes el control de la batalla que puede ser que la estás ganando se convierte en un desastre. Como hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, de cómo una batalla que está ganada, la misma batalla de Almansa, a las 3:30 estaba ganada por los aliados. Estaba ganada. Los británicos ya estaban saqueando Almansa. Y media hora después estaban retirándose, perseguidos por la caballería borbónica. Es decir, la guerra era una situación muy compleja, una batalla. Por lo tanto, el general, sabiendo que hay una indecisión en la batalla campal, que es difícil conseguir, es muy arriesgado, solamente va a lo que hemos comentado, a intentar hacer operaciones metódicas en las que yo llevo el control e intento que no se me descontrole aquí la campaña. Porque una campaña, los objetivos en esta época era terminar bien la campaña. No ganar una batalla o dejar de ganar, sino si, por ejemplo, Berwick tenía la misión de entrar en España y conquistar Pamplona, pues su misión es conquistar Pamplona. Entonces tiene que hacer todo para intentar cumplir la misión y no jugarse en el primer momento una batalla para no cumplir la misión. Entonces, casi todos los generales plantearon sus campañas para intentar ocupar el territorio metódicamente para forzar al enemigo a rendirse o a capitular rápidamente y así evitar mayores estragos. Al haber esta indecisión, como digo, la guerra de sitio se convierte en lo fundamental de este periodo. Desde la guerra de los 30 años hasta las guerras napoleónicas y un poquito antes con Federico el Grande, casi todo
fue guerra de sitio. De hecho, se han calculado los frikis de la historia militar que les gusta esto, sobre todo los británicos, dicen que desde 1650 hasta 1750, en ese siglo, hubo 167 grandes sitios, grandes operaciones de sitio, y solamente 140 batallas. Es el único periodo de la historia en el que hay más sitios que batallas, aunque yo no me fío mucho de estos datos. Pero sí que viene como me justifica más o menos lo que yo digo, pues sí. Y además es cierto de que incluso Mauricio de Sajonia, que fue un gran general, el que venció la batalla de Fontenoy, esa batalla famosa donde decían, tirar usted los primeros, ¿no? En esa batalla Mauricio de Sajonia decía, he conocido muchos generales que en su vida han hecho una batalla, en su vida, y son grandiosos generales. Es que no hace falta hacer una batalla. El que se ve obligado a entrar a una batalla, si se ve obligado estando en inferioridad y la pierde, se ha dejado engañar. Y para entrar a batalla tienes que tener muy claro de que lo que vas a conseguir en la batalla de alguna manera compensa las bajas que vas a tener, que en estas batallas, pensemos que la batalla de Malplaquet, que fue una sangría, pues ganó Marlborough, el británico, nuestro famoso Marlborough de las canciones. Pero es que le dijo la reina, le dijo, otra batalla como esta y te depongo ya. Es decir, me dices que ha ganado una batalla y han muerto 20.000 aliados. Hombre, es que es mucha gente. Es que no se puede ganar esas batallas. Son batallas pírricas, que consigues unas victorias que no valen para nada. No valen para nada. Y eso era la guerra, fundamentalmente la guerra de sucesión, por eso hay tan pocas batallas. Y ya digo, Berwick fue el único que tuvo, la única batalla que tuvo fue la batalla de Almansa. Aquí vemos un poquito en qué consistía esto de la guerra de sitio. Era una guerra muy matemática. De hecho, los ingenieros, que eran los que dirigían fundamentalmente este tipo de operaciones, eran los que dejaban de lado a la infantería se quedaba ahí. Bueno, vosotros quedaros aquí, coger la pala cuando os digamos, y cuando os abramos el agujero, el boquete, la brecha, entráis ahí y pincháis a quien queráis. Pero ahora dejadme a nosotros actuar. Y eso era lo que consistía. Se llegaba... era interesante ocupar el territorio. Para ocupar el territorio no quedaba más remedio que ocupar las plazas que controlaban el territorio, porque tú no podías meterte en territorio contrario dejando plazas a la espalda, porque esas plazas a la espalda tenían una guarnición que hacía salidas y nos rompía nuestra línea de comunicación, que no lo podía permitir, porque esa línea de comunicación era el cordón umbilical que me estaba alimentando, porque para mover un ejército, antes de empezar la campaña, que siempre empezaban en primavera, porque estos ejércitos de esta época tampoco en invierno no querían combatir mucho, excepto en España, que como hacía calor en toda la época, se combatía en todas las épocas, menos en verano. En verano no gustaba mucho combatir, porque hacía mucho calor. Pero en el resto de Europa se combatía, la campaña empezaba en primavera, como fue el caso de la campaña que hubo contra San Sebastián, empezó en abril, y cuando acaba el verano, septiembre, octubre, noviembre, empiezan las lluvias, fuera, se acaba la campaña. Primero porque en esta época no hay autopistas, como ahora, y toda la impedimenta tiene que ir por caminos carreteros de tierra. Luego tengo que almacenar un montón de depósitos de grano para que mis hombres y mis caballos, sobre todo los caballos, porque, por ejemplo, los caballos que venían de Europa, en la guerra de sucesión, en España, tenían el problema de que la hierba española no le gustaba. Y cuando se la comían, vomitaban y se morían. Entonces Berwick dijo en la campaña de Portugal, chicos, tenemos que traer aquí directamente la comida ya preparada para los caballos, que esta hierba española es que no se la pueden comer, sobre todo la de la meseta sur. Aquí a lo mejor en el País Vasco, gracias a Dios, tenemos más hierba y a lo mejor sí que pueden comer, pero lo que era meterse en el resto de España era imposible. Entonces, había que llevarse toda la comida. Es que hablamos que un ejército cuando empezaba a moverse estaba 3 días en movimiento y uno tenía que parar para hacer todo el pan de 4 días. Un ejército de 30.000 hombres tenía que hacer, se había calculado como 100 hornos de pan, los hornos eran de leña, tenían que cortar toda la leña que había alrededor y empezar ahí a hacer el pan para que los soldados andaran 4 días con ese pan, o el bizcocho, lo que se podía hacer. En definitiva, era una guerra muy compleja. Cuando llegamos a una plaza es lo mismo. En la plaza, cuando llegas a una plaza, yo no puedo dejarla atrás, tengo que conquistarla, tengo que hacer que se rinda. Lo habitual era rápidamente rodearla, sitiarla, empezar a acumular un poquito allí la artillería, la pólvora, empezar a trabajar en una serie de obras que se llamaban trincheras o paralelas, que era de aproximación hacia las obras exteriores de esa plaza, intentar colocar ahí una batería y con esa batería abrir una brecha y una vez abierto el agujero, entrar e intentar que se rinda la plaza. En esta época era muy habitual que los ejércitos consideraran
que cuando se ha abierto una brecha practicable, una brecha practicable significa que está abierto el agujero y hay una rampa y se puede entrar andando. Era habitual que el ejército sitiador le dijera al defensor: tengo la brecha abierta, voy a asaltarla, ríndete o capitula. Capitulación es rendirse con una serie de derechos. Entonces, habitualmente el de la plaza se solía rendir. Dice: mira, la brecha está practicable, esto va a ser una sangría, tarde o temprano vamos a rendirnos. Se rendía la plaza y ya está. Llegó a ser tan habitual esto que muchas veces muchas plazas se rendían sin casi estar la brecha abierta. Ya cuando veían que estaban pasando un poco de penalidades, se rendían. Luis XIV en 1605 hizo un decreto que luego estipuló, todos los ejércitos más o menos lo mantuvieron como código de conducta, que era que una plaza con brecha abierta tenía que resistir por lo menos un asalto. Uno. Y una vez resistido el asalto, venga, ya te puedes rendir. Y así muchas plazas se vendieron durante mucha época. Fijémonos cómo cambia todo esto con lo que pasó en Zaragoza o Gerona en 1808, 1809, que había 7 brechas ahí de 40 metros, se podía entrar por todos lados y los franceses entraban en la ciudad y todavía tenían que luchar casa por casa. Era completamente impensable en esa época, pero ya ahí hablamos de una época posterior. En esta época lo normal es, cuando la brecha está abierta, rendirse. Por lo tanto, era una conquista más metódica del territorio para rendir. No voy a hablar mucho de fortificaciones, de la terminología, pero es cierto que existe un argot, pues un lenguaje muy especializado de cómo se llamaban cada pieza, pues si es un rebellín, si es un Nornabeque, aquí había un Nornabeque precisamente, o si es un baluarte, hay mucho lenguaje. De hecho, el Marqués de Santa Cruz decía que de lo que más se ha escrito de historia de temas militares, lo que más se ha escrito en Europa ha sido de la guerra de sitio. Lo que más ha escrito. Decía que él mismo tenía en su biblioteca, la biblioteca del Marqués de Santa Cruz era bastante amplia, pero él tenía 150 libros de distintos países, todo tratando de esta materia. Lo normal era llegar, hacer una línea de contravalación, que era para impedir que los defensores se comunicaran con el exterior, luego hacer una línea de circunvalación, que era la que a ti te defendía contra el enemigo exterior, porque hay que pensar que el ejército que sitiaba una plaza, el mayor problema que tenía ese ejército era que viniera un ejército liberador a intentar liberar la plaza. Y el 80-90% de las batallas del siglo XVIII son batallas que se dan porque un ejército va a liberar una plaza. Y el ejército que está sitiando la plaza deja la plaza y combate contra el que viene. Casi el 90% de las batallas, muy pocas batallas, se hacen porque los ejércitos se encuentran y quieren combatir. La mayor parte de las batallas son porque hay un sitio y el ejército intenta llegar a liberarlo y el otro le sale al frente para impedir. Entre ellas, por ejemplo, Nördlingen, en el siglo XVII, y casi todas las batallas del siglo XVIII son así. Los libros que había para la guerra de sitio, pues ya ven que son, sobre todo los franceses, pues hicieron libros incluso libros muy sencillos para que todo el mundo los entendiera. Aquí se ve cómo se va haciendo la zapa, un sistema de zapa de 4 personas, uno va cavando un poquito, el segundo cava un poquito más, tercero, cuarto, para intentar avanzando con unos cestones llenos de tierra que te iban protegiendo de los disparos del contrario, porque claro, todos estos zapadores, todo este trabajo de zapa, pues lógicamente era un trabajo muy complicado porque te estabas acercando al enemigo y la guarnición nuevamente hacía alguna salida para hacer que los trabajos del contrario fracasaran. Se ralentizaran. De hecho, Vauban, desgraciadamente Vauban, cuando yo estuve en México, todo el mundo habla de Vauban, pero qué pesados que sois con Vauban, ¿no? Parece que Vauban inventó todo este tema, la guerra de sitio, que inventó este tipo de fortaleza. De hecho, cuando uno ve una fortaleza baluartada, la fortaleza tipo Vauban, ¿cómo que tipo Vauban? Si la fortaleza baluartada es del siglo XVI y inicialmente se llamó traza italiana, a lo mejor da alguna idea, ¿no? Traza italiana, qué raro que se llame traza italiana y le llamemos Vauban. Pero los franceses son unos grandes genios de quedarse con todo lo que no es suyo y lo hacen suyo, ya lo sabemos. Lo que pasa es que los españoles nosotros no aprendemos de la historia, pero ellos se hacen suyo y aquí Vauban parece que es el único que ha hecho cosas. Vauban sí es cierto que hizo no escribió nada. Vauban, curiosamente, todos lo escribieron la escuela de Vauban, que eran los fanáticos que seguían a Vauban, que convirtieron a Vauban en un mito y empezaron a pensar, no, es que Vauban no dijo nada de esto. No dijo nada de esto, pero vosotros seguir con vuestra historia contando lo que queráis. Vauban es cierto de que era un hombre práctico y estuvo en la época de Luis XIV
es el que hizo toda la defensa con Flandes, trabajó en la defensa de muchas plazas y atacó a muchas plazas, es decir, un tío que sabía mucho, pero como nuestro Sebastián Medrano o Luis Pizaño o luego Próspero Verbún, un montón de ingenieros que casi nadie conoce, ¿no? Él sí que es cierto que en el racionalismo francés llegó a codificar a tal nivel la guerra de sitio que él decidió que no es posible que haya una plaza fuerte que resista 48 días si se hace todo bien. Eso decía él. Claro, él no sabía lo que iba a pasar luego en Zaragoza y Gerona, pero bueno, él decía, no hay plaza fuerte que si se hace bien las cosas resista 48 días. Y él tenía ahí su receta que decía, en los primeros 9 días acordonamos y concentramos el material. En los siguientes 9 días abrimos la trinchera y alcanzamos el camino cubierto de la primera obra del enemigo. Atacamos y capturamos el camino cubierto y sus defensas, 4 días. Bajamos y cruzamos el foso hasta las obras exteriores. Venga. Operación, hacemos un minado para volar tal, otros 3 días. Capturamos todas las obras exteriores, otros 4 días. Cruzamos el foso principal y llegamos a ocupar un bastión. Hacemos otras operaciones de minado, capturamos la brecha, rendición de la ciudad tras capitular 2 días y luego margen de error por salida del defensor o defensa vigorosa, 4 días. Es increíble el racionalismo e ingenuidad de esta gente que creía que todo esto era matemático, cuando la guerra es un problema de voluntad. La guerra muchas veces no se resuelve por un hecho matemático. Y se ha visto batallas en las que, oye, yo te supero en 3 veces el número y tengo mejor fuerza que tú y mejor, pues al final acabas perdiendo. Porque la guerra es otra historia, no es una matemática. Pero bueno, esto más o menos en esa época del racionalismo, de la época de la Ilustración, el siglo de las luces, pues bueno, todos los oficiales, más o menos, oye, pues sí, sobre todo los franceses se lo creían. Esto a pie juntillas, porque este era como un gurú para ellos. 48 días. Bueno, hasta ahí llegaba la exageración de la guerra de sitio. Vamos a hablar ya rápidamente del caso de San Sebastián, pero antes hablo de los rescoldos de la guerra de sucesión. No voy a entretener mucho. Pero bueno, fundamentalmente, como he comentado antes, la guerra de sucesión se cerró en falso. Porque, ¿por qué se cerró la guerra de sucesión? La guerra de sucesión, en mi opinión, la habría ganado el archiduque Carlos. Y a lo mejor el País Vasco lo hubiera pasado muy mal, como lo pasó luego Cataluña, porque claro, el País Vasco se puso del lado de Felipe. Y ya saben ustedes que nosotros los aragoneses y el resto del mundo estuvimos con el amigo austriaco. Porque nosotros, en esa época, que nuestro máximo enemigo, que había sido Francia, ahora se convirtiera en nuestro amigo, no lo entendíamos. En cambio, el País Vasco y también Castilla principalmente no habían sabido casi nada de la guerra cruenta que había habido en Cataluña durante la guerra de los 9 años. Cataluña invadida desde 1640 por tropas francesas, haciendo allí masacres a cada momento. Es decir, que había bastante más inquina en aquel lado. Está claro que el archiduque Carlos podría haber ganado la guerra. ¿Por qué no ganó la guerra? Dice, no, la batalla de Almansa. La batalla de Almansa fue en el 7. La guerra duró hasta el 14, 15, 16, 17 o más. Sencillamente porque el archiduque Carlos se convirtió en emperador de Austria. Murió su hermano y tuvo que irse a Austria. Y Inglaterra, que son muy listos, los británicos dijeron, ¿cómo voy a ayudar? No he querido ayudar a Felipe V porque Felipe V y Luis XIV, los dos, quieren convertir Francia y España en la superpotencia mundial. Y por eso yo lucho contra ellos, y los holandeses también. Ahora, si yo le dejo España al archiduque Carlos y él es el emperador, hemos vuelto a ayudar a crear el imperio de Carlos V, con Italia, España y Alemania controlada por el emperador, que ahora es el rey de España también. Entonces, en el momento que se convierte en emperador, Gran Bretaña se baja y rápidamente Gran Bretaña quiere llegar a un acuerdo con Francia en el que quiere sacar algo de todos los años que ha estado combatiendo. ¿Qué es lo que saca? Ya lo sabemos. Gibraltar, Menorca, tráfico de negros con América, navío de permiso anual para América, concesiones en América, el comercio, lo que ellos quieren. Son unos piratas y encima les damos nosotros las patentes. Entonces lo consiguieron y rápidamente hay que llegar a la paz, rápidamente. Se llega a la paz y se firma el Utrecht. Sobre todo Francia estaba súper agotada. Francia estuvo a punto de arrojarla todavía 3 o 4 veces durante la guerra. Francia le escribió a Felipe V y le dijo, Luis XIV le dijo a su nieto, vente para París, que la guerra está perdida. Y Felipe V 2 o 3 veces le escribió, prefiero morir al frente de mi último escuadrón de dragones que volver a Francia. Yo no vuelvo. Muero aquí con mi último escuadrón. Y estuvo a punto de morir varias veces, porque realmente Madrid estuvo invadida 2 veces por las tropas del archiduque Carlos. Es decir, la guerra de sucesión es una guerra que hay que estudiar detenidamente. El hecho es que cuando acaba la guerra, Francia consigue firmar la paz porque ya estaba exhausta, nada más firmar la paz ya se murió Luis XIV y empezó un periodo que se llamó la Regencia, un periodo bastante también convulso allí en Francia. Pero
¿qué pasa con el emperador? El emperador no quiere firmar la paz con España, no la firma. Y de hecho, si ven aquí, un poquito con lo que pongo aquí, Utrecht se firma en abril y julio del 13, Gran Bretaña con Francia y con España. Gran Bretaña sí que firma con España, pero en Rastatt-Baden el imperio firma con Francia, pero no firma con España. Porque el emperador quiere ser rey de España todavía. Y dice que es el rey de España. Y se titula rey de España. Y se lleva a todos los españoles austracistas que le apoyaron, se los lleva a Francia, a Viena. Y cuando llegan a Viena y lo ven los alemanes, aquellos rajan del lobby español que se ha traído el colega de España. De los españoles. Por eso en Viena es el único sitio donde está precisamente la escuela de doma española, de caballos, si la han visto. Está allá. Y de hecho, incluso el emperador se dice que era tan aficionado a España que murió de una ¿cómo se dijo? Se comió unas setas catalanas y murió de indigestión. No sé si estaba envenenado o no, no creo. De una indigestión. Le gustaban mucho las setas catalanas, pero las setas catalanas son peligrosas. Hay que tener cuidado de lo que te echan allá. Luego vemos que, a pesar de que ya se ha firmado la paz, sigue la resistencia en Barcelona, sigue la conquista de Mallorca, se firma la paz, pero Mallorca sigue en manos austracistas. Y Felipe V le da igual. Dice, bueno, como yo no he firmado la paz con el emperador, yo sigo en guerra. Y ataco Mallorca, conquista Mallorca. Pero es que posteriormente él dice, ¿y por qué me iba para Mallorca? Si el emperador sigue manteniendo Cerdeña, Sicilia, Italia, que era mía antes de empezar la guerra. Porque ya saben ustedes que antes de empezar la guerra de sucesión, España todavía estaba en Flandes y en Italia. De hecho, el regimiento Sicilia tuvo que ser evacuado de Sicilia cuando se perdió. Se firma una triple alianza entre Gran Bretaña, Francia, antiguos enemigos, y Holanda, para intentar mantener el status quo de la paz de Utrecht. Y le pide a los dos, a Felipe V y al archiduque, que se controlen. Oye, el emperador, reconócele ya a Felipe V y déjate de tonterías. Y Felipe V, contrólate, ya has perdido Flandes, ya has perdido Italia, ya déjate aquí, no te preocupes más. Entonces, ellos intentan mediar, pero es imposible. ¿Por qué? Felipe V ha muerto su primera esposa y se casa con Isabel de Farnesio. Con Isabel de Farnesio viene en el paquete el cardenal Alberoni, que también era de Parma, y ella tiene un problema, de que va a tener hijos que no van a reinar en España, en teoría, porque Felipe había tenido 2 hijos con su antigua esposa, 3, uno murió. Entonces Isabel dice, ¿y qué hago con mis hijos ahora? ¿Dónde los meto? Bueno, por lo menos que se queden con el terreno de mi familia, que es Parma, que lo ven en el mapa de Italia, el de color naranja, en el medio de Italia y al norte, al lado de Venecia. Eso era patrimonial de ella, pero los austríacos controlaban toda Italia y no iban a dejar meterse ahí un heredero de la casa de Borbón. Entonces Felipe V dijo, bueno, como esto está complicado, entre el cardenal Alberoni, su esposa, le convencieron para seguir la guerra. Y así es como sigue la guerra. Primero con la campaña de Cerdeña, un éxito. En Cerdeña nos recibieron con los brazos abiertos y más aún en Sicilia, porque los sicilianos se habían acostumbrado muchísimo. Nosotros somos muy parecidos a los italianos, a los sicilianos. Somos muy parecidos. En cambio, los austriacos es otra historia. Y en Italia los austriacos eran gente muy arrogante, estaban mal vistos por los italianos. Y cuando los españoles volvieron a Sicilia, curiosamente todas las fuentes dicen de que fueron recibidos con los brazos abiertos. Otra vez volver al gobierno de España, ¿no? Pero viendo que España efectivamente va en serio, porque España ha sacado un ejército muy poderoso después de la guerra de sucesión. La gente creía que España estaba hundida, y casi estábamos hundidos contra la guerra de sucesión, pero después de la experiencia de la guerra de sucesión, el ejército español era un ejército muy poderoso. Habíamos rehecho nuestra armada, el ejército era un ejército fogueado en combate y éramos peligrosos en Europa. Entonces aquí nos llegamos a enfrentar a toda Europa. Y fijémonos cómo los británicos, cuando se forma la cuádruple alianza, los británicos que cometimos el error, pero no tenemos más remedio, de meterles en el Mediterráneo, es decir, metimos al lobo en nuestra granja. Claro, si metemos a la escuadra británica en Menorca y Gibraltar, están controlando el Mediterráneo. De forma que en Cabo Pásaro, en Sicilia, toda nuestra escuadra que estaba ayudando a las tropas de tierra, sin vérselo ni comérselo, porque no había declaración de la guerra, los británicos pasaron para allí un poquito chuleando, que si uno disparó, que si me has disparado, que si no, con la excusa nos hundieron la flota. Y nosotros sin enterarnos que estábamos en guerra. También es cierto que los españoles, a lo largo de la historia, hemos sido un poquito ingenuos o caballerosos en el sentido de que, bueno, vale, están aquí los ingleses, pero no se quedan aquí, a lo mejor están de turismo. No pensábamos de que estos habían venido a hundirnos, como realmente fue en Cabo Pásaro.
Gran Bretaña nos declaró la guerra posteriormente, en diciembre, y luego Francia nos declara la guerra. Fundamentalmente Francia nos declara la guerra. Fue muy doloroso, porque Francia había sido nuestro aliado durante toda la guerra de sucesión. Pero es que Alberoni había intentado una conjura para derribar al regente e intentar poner a Felipe V, que era el único nieto que quedaba de Luis XIV vivo, era Felipe V, que había renunciado al trono de Francia, pero Felipe V siempre en el fondo, él hubiera querido ser rey de Francia, en el fondo. Y él quería volver y tenía muchos seguidores e intentó utilizar la diplomacia y una conspiración para derribar al regente, el duque de Orleans, que estaba muy peleado con Felipe V, porque en una época, en la guerra de sucesión, el duque de Orleans también estuvo a punto de convertirse en pretendiente de España, y Felipe V se llevaba muy mal con él. En definitiva, se descubrió el complot y ya Francia dijo, ya está bien. Felipe V no es culpa del rey, es culpa del cardenal Alberoni, que hay que echarle, que le está comiendo permanentemente la olla a Felipe V y metiéndole ideas para luchar contra nosotros. Entonces así fue como nos declaró la guerra a Francia, y Berwick lanzó la primera campaña, que fue contra el País Vasco. Luego hablaremos un poquito de esto. Sobre Berwick no voy a extender. Sí que es cierto que él en sus memorias explica que era uno de los franceses a quien más repugnaba la guerra. Es cierto que Berwick salvó 2 veces España, 2 veces, en Almansa y anteriormente en la campaña de Portugal, que hizo una campaña increíble, sin una sola batalla, consiguió retener a un ejército muchísimo superior en número. Es decir, que realmente Berwick era un gran oficial, un gran estratega, reconocido luego posteriormente por Federico el Grande, que acusó a los franceses de haber olvidado a este señor, porque aunque era francés, realmente saben ustedes que es el hijo bastardo del rey de Inglaterra, Jacobo Estuardo. Jacobo I. Dice, obedeció porque debió obedecer. Eso lo escribe en su memoria. La memoria no la escribió él, realmente tenía a cuatro escritores que les pagaba para que escribieran la memoria. Las memorias son una fuente no muy fidedigna, porque lógicamente solo se cuentan las cosas buenas, a pesar de que Berwick tiene algunos aspectos que, aunque sea la negativa, te das cuenta de lo que pasó realmente por lo que deja de decir. Y es muy interesante siempre leer todo tipo de documentos de época. Con respecto a la campaña del País Vasco, ¿por qué se hizo la campaña del País Vasco y no Cataluña, que era lo que tenía que haber hecho? Porque la campaña del País Vasco era muy compleja, Es decir, entrar por el País Vasco con un ejército en fuerza, no iban a pasar. El Berwick sabía que no iban a pasar de San Sebastián. Yo creo que lo sabía. Él, de hecho, propuso atacar Pamplona. Pero para atacar Pamplona necesitaba tal nivel de logística, porque Pamplona era la plaza más fuerte de todo el Pirineo occidental. Es cierto que si la conquistaba, luego ya te abría el Valle del Ebro y te abría el camino a Madrid, pero era una plaza muy fuerte. Él no podía atacarla si no tenía realmente un tren de artillería muy poderoso. No lo consiguió realizar y, bueno, hizo un ataque, como realmente lo que se pretendía era una demostración de fuerza, avisándole de que sepas que estamos en guerra contigo, que Felipe V no se creía realmente que los franceses llegaran a invadir España, como se produjo. Entonces la campaña se inicia con un ataque al puerto de Pasajes, 19 de abril, y ya luego el ataque a Fuenterrabía, que es cuando Felipe V, en Pamplona, se intenta acercar al ejército donde están sitiando Fuenterrabía, se acerca, hasta le saca, porque él pensaba que poniéndose delante del ejército francés, todo el ejército se iba a pasar a su lado. No andaba desencaminado Felipe V. De hecho, nada más entrar en territorio español, los franceses empezaron a desertar masivamente. Buena parte de su contingente empezó a desertar. Si no llega a ser porque Berwick había traído miqueletes catalanes del Rosellón y de Cataluña, que eran infantería ligera, que eran unos hachas para perseguir ahí tenían casi labores policiales, era una fuerza muy buena de montaña. Si no llega a ser por el miedo que daban a los desertores de encontrarse con miqueletes, hubiera desertado buena parte del ejército, porque ese mismo ejército era el mismo que había luchado en España. No entendía las decisiones políticas, ¿no? Pero bueno, llegó Felipe V, no le dio tiempo a llegar a Fuenterrabía ante el ejército, porque Fuenterrabía se rindió antes, y ya se retiró para Pamplona, y dijo, bueno, lo dejo, porque además Felipe V se cabreó muchísimo con Berwick, y de hecho ya no le dijo nunca más la palabra en su vida. Berwick lo sintió, porque Berwick había hecho mucho por Felipe V, y de hecho él tenía la orden del Toisón de Oro, la orden máxima que se daba en ese momento a un español. Su hijo era noble español, el duque de Liria, que luego son los que luego se han convertido en duque de Alba.
lo pasó mal Bergui, pero claro, Bergui dice, bueno, yo estoy aquí cumpliendo lo que me dice, yo sirvo a un rey y no entro en más, es decir, tengo que servirle y ya está. Aparte él era el gobernador de la Guyena, que es la región de Burdeos, y luego encima él era el único mariscal de campo, el único capaz de hacer una operación quirúrgica en España sin provocar, consiguiendo los objetivos que se cumplieran, pero sin provocar grandes desastres. Con respecto a San Sebastián, lo mismo, después de Fuenterrabía, pues fue avanzando hasta San Sebastián. Fue un periodo de bastantes lluvias, tardaba mucho la artillería en llegar. Cuando llega a San Sebastián todavía no puede hacer nada porque no tiene artillería, así que no puede empezar el sitio, pero bueno, intenta empezar el acordonamiento para intentar atacar a San Sebastián a ver si consigue rendirla. Fijémonos que él tenía intención de liquidar cuanto antes San Sebastián y rápidamente empezar la campaña en Cataluña, que era donde estaba todo el meollo. Lo que pasa es que Cataluña es un territorio que había unas plazas fuertes. Para llegar hasta Barcelona había que pasar por Rosas, había que pasar por Gerona, por Hostalric, había que llegar a Barcelona, muy complejo, muy complejo. Y encima allí podía tener una ayuda de los antiguos austracistas que se podían poner ahora del lado de Francia, como realmente así fue, pero se necesitaba muchísima más fuerza para entrar en Cataluña que no para entrar en el País Vasco. Con respecto a San Sebastián, ya me quedan solamente 2 partes de mi conferencia. Yo creo que voy bien de tiempo. Si me paso, pues me lo dicen. Venga, voy a hablar un poquito de San Sebastián, cómo estaba configurada la defensa en ese momento, en el siglo XVIII. En ese momento, San Sebastián tenía una serie de fortalezas, de fortificaciones. Se había construido en el siglo XVI, en 1530 y pico, me parece recordar, Luis Pizaño había construido este frente de tierra que intentaba proteger el recinto medieval, que era una muralla normal, una muralla típica alta, que en la época de la artillería, eso rápidamente que dispararas 4 pepinazos, ya eso se caía muy rápidamente. Entonces, como se sabía claramente que el ataque solamente podía venir por la parte del tómbolo, pues ahí colocaron un frente de tierra baluartado, con un cubo imperial en el centro, una torre en el centro, que era una plataforma de artillería, más luego 2 baluartes, uno a cada lado. El lado del puerto estaba el baluarte del Ingente, se llamó inicialmente, luego se llamó del Gobernador, y finalmente de Ingente y luego se llamó San Felipe. Y luego el otro que se llamó del Gobernador de Santiago, el que estaba dando a la Zurriola. Y ese fue lo que tuvo durante mucho tiempo. Ese es el frente que tuvo hasta el siglo XVII, que se construyó el Ornabeque, que el Ornabeque es un término que viene del holandés Horberg, significa obra de cuernos, es decir, es un cuerno, realmente es una obra que tiene como un cuerno. Entonces es un frente baluartado, es decir, 2 semibaluartes unidos por una cortina, y delante le ponían un rebellín. Aquí sí que lo tengo que marcar. Ven ustedes aquí, esto es un semibaluarte con la cortina, y luego ponían un rebellín para proteger toda esta cortina. Todo esto era el foso, el camino cubierto, y luego los terraplenes, los glacis, para proteger toda la obra, la tierra, para protegerla. El problema que tenía San Sebastián era que, a pesar de tener un Ornabeque que le protegía de alguna manera la muralla principal, que era el recinto de tierra, este cubo imperial, desde el suelo, sobresalía muchísimo del terreno, de forma que era visto por la artillería. La artillería podía impactar directamente sobre el cubo imperial sin necesidad de tocar el Ornabeque. Luego teníamos los frentes, las fachadas marítimas, por el lado del puerto, que el puerto estaba muy bien protegido, tanto por el Castillo de la Mota como por el baluarte de San Felipe, y luego este frente, que es el de Zurriola, donde estaban las torres de los Hornos y Amézqueta, más luego San Telmo tenía aquí, pues bueno, también unas plataformas, pero bueno, este era un muro también bastante endeble. En aquella época, fijémonos que durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, las fortalezas, las obras exteriores, constreñían a la ciudad y era un impedimento para la ciudad. Por un lado te defendían, pero por otro lado te impedían tu desarrollo comercial y tu desarrollo de tu vida normal. ¿Por qué? Porque para empezar, todo lo que había fuera de la ciudad, ahí no se podía construir, porque todo eso era el campo de tiro de la artillería de la plaza. Si tú hacías obras exteriores, el enemigo podía utilizar esas obras para protegerse a la hora de atacarte. Por eso, cuando se atacaba una plaza, como pasó en el caso del sitio de San Sebastián, se derruyó el hospital de Santa Catalina y todo lo que estaba cerca se tuvo que derruir para evitar que lo utilizaran los franceses para atacar desde allá. Luego, no solo, eso se llamaba, hasta el siglo XIX se ha llamado zonas polémicas, zona de servidumbre militar, que los alcaldes siempre estaban cabreados con los militares porque es que no me dejan construir, es que esto es terreno militar.
Es que lo más importante es la seguridad. Y luego ya vendrá la construcción inmobiliaria o lo que tú quieras. Pero aquí lo importante es la protección. Entonces, hasta el siglo XIX, que ya se destruyó completamente la muralla y ya se dijo que San Sebastián había perdido el valor estratégico que podía tener como plaza fuerte y ya era una población civil normal, pues a partir de ahí ya se pudo desarrollar económicamente y empezar los ensanches y a crecer las ciudades. Pero hasta ese momento toda la ciudad estaba constreñida para mayor seguridad. Pero no solamente la zona polémica, que era la zona de fuera de la plaza, sino había una zona menos conocida que se llamaba zona pomérica, que era la que estaba en el interior de la plaza. Es decir, dentro de la plaza tenía que haber unos caminos de ronda, que en Francia se llaman boulevard, precisamente, que era por donde rápidamente tenía que correr las defensas para proteger las murallas cuando se atacaban. Y ahí no se podía construir. Desgraciadamente esto se incumplía muchísimo, porque en la ciudad se decía, voy a construir una casa, te mandaba las obras, el plan de obras, y luego resulta que empiezas a hacer la obra y te pegas a la muralla, cosa completamente prohibida, que una edificación se acabe pegando a la muralla. La muralla tiene que estar separada de cualquier construcción. Pero bueno, se permitían muchas cosas. Cuando llegaba la guerra, pues se intentaba derribar el edificio que molestaba, pero sí que es cierto que todas estas fortificaciones provocaban un constreñimiento a la ciudad y eran un poquito pues enojoso ser plaza fortificada. Luego, en lo fundamental de San Sebastián es el Castillo de la Mota. San Sebastián es una plaza fuerte por naturaleza. No necesitaba, hombre, si le metes el arte del hombre, será más fortificada. Pero ya es una plaza fuerte por naturaleza gracias a este tómbolo, gracias al tómbolo y a la altura del Monte Urgull, con esas fortificaciones que se construyeron. Fácilmente defendible, pero también fácilmente rendible, si se hacía lo que se tenía que hacer. Porque claro, ¿cómo se mantiene una fortificación si está rodeada, si no recibe vituallas, si se están bombardeando? Llega un momento en que la guarnición tiene que rendirse, no queda más remedio. Vamos a hablar ya del sitio un poquito, hablando un poquito de la guerra de sitio que he estado hablando antes, pues vamos a ver el caso de San Sebastián. San Sebastián sigue teniendo el Urumea, la Concha y la Santa Clara, que se mandó una guarnición a Santa Clara, resistió entre milicias y tropas regulares. Santa Clara no fue tomada. Era fundamental que no la tomaran Santa Clara porque la escuadra que estaba sitiando San Sebastián, escuadra gran británica, si se hubiera conquistado Santa Clara, se hubiera metido en el puerto y nos podía haber hecho un descalabro también por el lado del muelle. Entonces, estando Santa Clara ocupada, a pesar de haber sido bombardeada insistentemente desde el Monte Higueldo y desde la ermita de la Virgen de Loreto, y se intentó asaltar con lanchas y tal, los tíos ahí, 40 personas, consiguieron resistir, lo cual también es bastante heroico. La guarnición, ya saben ustedes que estaba en el Regimiento África, que es nuestro actual Regimiento Sicilia, que hizo una defensa, pues, de libro, sin incurrir en grandes excesos para impedir que la plaza fuera saqueada, porque cuando la defensa se enconaba mucho, lo habitual era que los ejércitos se libraran al saqueo, sobre todo los británicos, son los reyes del saqueo, pero a los franceses también les gustaba de vez en cuando saquear. Es decir, fue modélica la defensa. Rápidamente ellos ocuparon las alturas del Cerro de San Bartolomé, que he tenido la ocasión de verlo ahora aquí. Yo no he estado nunca en San Sebastián, pero la verdad, después de verlo tanto en mapa, parece uno como si hubiera estado aquí toda la vida, ¿no? Como si hubiera nacido. Pero bueno, San Bartolomé, una altura donde se podía colocar la artillería para intentar abrir algún frente. Berwick atacó la plaza por donde había que atacarla. Él conocía cómo era la plaza de San Sebastián, porque en esa época todo el mundo tenía mapas de cómo eran las plazas fuertes. Se habían editado 50.000 veces. Y él decía, mira, aquí para atacar a San Sebastián vamos a atacar por el frente de la Zurriola, vamos a intentar abrir una brecha en esta muralla medieval que tiene un espesor lo he visto en pies, y yo creo que pasándolo a metros, no sería más de 2 metros el espesor de este muro, en la cual no había artillería. La única forma de meter artillería en todo este muro eran estas pequeñas torres, que además esas torres no daban flanqueo. Uno de los grandes problemas de las guarniciones de la fortificación de San Sebastián era que estaba construida, el flanqueo era muy complicado. Y el flanqueo es fundamental. ¿Qué significa el flanqueo? Yo tengo que intentar batir al enemigo cuando se me mete en el foso. Cuando se mete en el foso, yo tengo que tener desde las murallas unas troneras para poder batir al enemigo allá. Entonces, había muchas troneras. Por ejemplo, las troneras del Ornabeque las tuvieron que hacer oblicuas, muy oblicuas, para intentar sacar algún cañón, para intentar batir el foso del Ornabeque.
El flanqueo era muy complicado. Y luego el baluarte del gobernador de Santiago tenía un flanqueo pésimo. No llegaba a ver el foso. Desde ahí no se veía. Es decir, si el soldado ya apuntando no daba, imagínase si no ve nada. Y se tiene que asomar a un sitio que no ve, es que no sé quién está abajo. Es decir, las obras eran perfeccionables. Podían haberse hecho un poquito mejor. O se podía haber adecuado mejor, pero bueno, como son obras construidas a lo largo del tiempo y las armas fueron cambiando a lo largo del tiempo, es cierto que a lo mejor en la primera época era suficiente para conseguir un flanqueo eficaz, pero en la época de Berwick ya no era suficiente. Ellos colocaron una gran batería al otro lado del Urumea con la que batir, y desde aquí también intentaron despistar a la guarnición y empezar con sus trincheras, que se hacen en forma de zigzag para nunca que te cogieran en enfilada. Era muy peligroso que un ramal de una trinchera lo enfilara a un cañón de la plaza, porque si el cañón metía una bala de hierro, la metía allí y empezaba a botar en la trinchera, te mataba allí un montón de gente. Era lo mismo que pasaba en las obras interiores, en el Ornabeque y en todo el recinto, que los defensores colocaron traveses, que es como se llama, una serie de construcciones para que cuando el enemigo utilizara el tiro de enfilada, que dicen que lo inventó Vauban, como no va a ser Vauban, como si los españoles no lo hubieran utilizado en la época de los tercios. El tiro de rebote, que se llamaba, que era intentar meter una bola era como si yo intento asestar con una bola de una pelota de baloncesto para intentar meter en una plataforma y que la pelota me bote 3 o 4 veces. Claro, si yo consigo meter, aquí están montados los cañones, y consigo meter una bala de hierro que caiga aquí y empieza a botar, pam, 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 me desmonta todas las cureñas y hago un destrozo increíble. Eso es lo que se buscaba, el tiro a rebote, fundamentalmente. Invención de Vauban, según dicen en la historia, pero bueno, yo creo que ya estaba todo inventado, lo que pasa es que él a lo mejor lo diseñó un poquito más, ¿no? Entonces, las trincheras tenían que ir avanzando haciendo zigzag. ¿Por qué? ¿Y por qué estas trincheras? ¿Cuál era el objeto de estas trincheras? Pues estas trincheras el objeto que tenían era que se metían los soldados por aquí, a cubierto, porque desde Santa Clara también se estaba disparando a estos movimientos, y atrincherado se llegara al punto donde tenía que salir la infantería. ¿Cuál era el punto que se quería salir? Donde estaba la brecha. ¿Qué brecha se quería abrir? Se quería abrir desde el cubo de Amezqueta hasta el Ornabeque. Se quería abrir todo este lienzo. Se quería llegar hasta el Ornabeque, colocar aquí piezas de artillería y abrir un muro también, a poder ser en el frente de tierra. Al final, después de 10 días, más o menos se cumplió lo que decía Vauban. Llegamos, acumulamos medios, la artillería tardó en llegar, hubo que traer artillería de Burdeos, hubo que desembarcarla en Pasajes, también parte de la artillería para llegarla. No tenía mucha artillería. Los historiadores locales dicen que había 50 cañones, 16 morteros. No es mucha artillería para el periodo, pero bueno, los cañones, los 40 cañones, pues eran para abrir brecha. La brecha se abría disparando directamente contra un muro hasta que el muro caía. Es cierto que este muro de la Zurriola, a pesar de ser un muro medieval que podía haber caído en cualquier momento, y además en la bajamar se veía entero hasta la roca, si se podía batir desde abajo para derribarlo entero, se tardó 5 o 6 días en conseguir abrir brecha, porque estaban disparando los franceses desde 400 metros, que era el otro lado, 350 metros más o menos. Se tardó muchísimo en abrir la brecha. Ellos esperaban haberla abierto antes, pero curiosamente las obras, a pesar de que en teoría parecía que iba a resistir menos, resistió todavía más de lo que el mismo defensor había pensado. Para que vean ustedes la importancia de cualquier obra de fortificación. El muro más endeble, que es el de la Zurriola, resistió muchísimo más de lo que realmente estaba diseñado para resistir. En el momento que se abrió la brecha, ya se llamó a capitulación. Estaba la brecha abierta, conocemos las reglas de la época, va a haber asalto. Si hay asalto, el defensor dice, si hay asalto voy a perder mucha gente, a lo mejor lo rechazo, pero voy a perder mucha gente. Si entra en la ciudad los soldados cabreados, puede haber saqueo. Vamos a pensar en capitular. Entonces, se decide dejar una guarnición en la ciudad de 300 hombres para capitular, y el resto se sube al castillo a continuar la resistencia, que era realmente el objeto, porque realmente la ciudad no dejaba de ser una primera línea, primero una obra exterior, y luego la gran resistencia, el núcleo de la resistencia era el castillo. Eso lo planteaba la guarnición,
porque la guerra de sitio era una guerra de posiciones en la que yo voy cediendo poco a poco, dándome tiempo a mí mismo para resistir más tiempo y dando la posibilidad de que un ejército me venga a liberar. ¿Venía algún ejército a liberar a los defensores de San Sebastián? No. El ejército estaba en Pamplona, no sé si tomando el sol o algo, pero no se consideró, dejamos que resistan en San Sebastián un poquito, si se rinden que se rindan, pero no vamos a meternos porque mejor nos quedamos en Pamplona. Primero porque ya se sabía que en el fondo la campaña en el País Vasco había sido una campaña para traer fuerzas hacia el Pirineo Occidental, cuando la campaña gorda se iba a llevar en Puigcerdá y en el Ampurdán. Por eso lo sabíamos, precisamente, de que la campaña iba a ser allí, como luego fue. La única ventaja de San Sebastián, que podemos nosotros decir que, bueno, por lo menos dentro de la derrota, sirvió para retener muchísimo más tiempo del esperado al ejército francés en el País Vasco. Muchísimo más tiempo del esperado. De hecho, Berwick, que montó... Bueno, aquí vemos otra imagen también de cómo van avanzando. Este es uno de nuestro archivo militar, en el cual aquí se ve la flota marcada con esta ahí. Se ven las baterías que atacaron Santa Clara, el mismo zigzag, todo el frente batido, se puede ver aquí. Pero esta sí que me interesa, que es francesa, que es cuando ya estamos en la ciudad, los franceses le dijeron a la guarnición, no, tú te vas al castillo, porque a él le interesaba que toda la guarnición subiera al castillo. ¿Por qué? Porque así come más rápido, se acaba la comida y te rinde más rápido. Ese era el objeto, nada más. No los quiero prisioneros, porque si los cojo prisioneros los tengo que alimentar yo. La guarnición de Fuenterrabía, cuando se rindió, saben ustedes que se fue a Pamplona, liberada. Normalmente los soldados salían con un juramento en esta época que era no volver a luchar en la campaña. No sé yo si se cumplía mucho juramento, ni nadie lo verificó, pero un señor que se había rendido durante la campaña y era cogido prisionero y se le liberaba, él juraba que no volvía a luchar. Normalmente los oficiales no volvían a luchar, porque era su nombre, y él no quería verse mancillado, el honor era muy importante, y él sí había dicho que se había rendido, yo ya lo combato hasta el año que viene. Ahora, los soldados rápidamente, se necesitaba soldado de cualquier lado y nadie le iba a preguntar a un soldado si tenía honor o no tenía honor, tú te vas allá y sigues combatiendo. Esta guarnición, por supuesto, ya digo, los 300 subieron al castillo y Berwick intentó traer una batería para desde aquí atacar el castillo. Cometió el error, Berwick aquí se le puede acusar un poquito, de que intentó realmente, él pensaba que podía coger el castillo de la Mota. Pero el castillo de la Mota sí que es casi inexpugnable. No digo inexpugnable del todo, pero es casi inexpugnable, porque las alturas, el desnivel llega al 50%, según dicen los historiadores, 50%. Es un terreno muy rocoso, no se puede minar. Las piezas no pueden disparar sobre el castillo, porque está a una altura de, me parece son 140 metros, me parece lo que tiene el castillo de la Mota, 140-150 metros. Los cañones no podían levantar el ángulo de tiro, no se podían poner tan arriba para disparar hacia arriba. Tenía que alejarse mucho, conforme te ibas alejando perdías eficacia y encima ya casi no tenías efecto la artillería. Si levantaba mucho el tubo del cañón, el tubo se encabritaba y se te giraba y te montaba un desastre también en la batería. Es decir, él se dio cuenta de que su artillería no podía batir el castillo y se conformó inicialmente, ya que la batería no funciona, pasamos a la opción B, las minas. Las minas, que dicen algunos que la inventó Pedro Navarro, un español en la época del Gran Capitán. No creo que la inventara Pedro Navarro, pero sí que también la utilizó muchísimo en Italia, en los tiempos del Gran Capitán. Las minas consistían en cavar un agujero, meterte debajo de la fortificación, llenarla de pólvora, reventarla y volar todo el castillo. Se había utilizado muchísimo. Por ejemplo, el castillo de Alicante, en la Guerra de Sucesión, había una guarnición británica y los borbónicos hicieron una mina. Si alguien ha estado en Alicante sabe que también es un castillo importante, ¿eh? Lo que pasa es que allí, a diferencia de Urgul, allí casi todo es roca sedimentaria, muy fácil de cavar. Pero es que el Urgul tiene una roca ahí abajo que parece vasca, la roca que hay ahí abajo. Es decir, cuando empezaron a cavar un poquito ya vieron que esto va a ser difícil de cavar, Ahora sí cavaron 150 metros de mina, que tiene mérito. Y de trinchera, cavaron trinchera y luego hicieron 2 minas. No se sabe exactamente la procedencia de las minas, pero lo intentaron. Para volar el mirador, sobre todo, que era la batería que más les incordiaba, que era esta batería de aquí. Desde el convento de San Telmo cavaron 2 minas, las volaron, pero tal.
La mina no fracasó también. Y las trincheras que se cavaron, que era un intento de con las trincheras llegar hasta el camino cubierto de las fortificaciones del castillo, no se pudo llegar. Dicen que se quedaron a 50-60 metros, pero que parecían 50 metros, pero claro, como era en altura, era muy complejo llegar. Al final se decidió, él ya estaba convencido de que esto va para rato, ya estaba pensando que se tenía que largar a Cataluña, colocó sus baterías de mortero, que los morteros en aquel momento, a diferencia de la artillería que estaba disparando bala seca para destruir, demoler, a golpe de bala, el mortero lo que hacía era tirar bola hueca, bombas, lo que se llama bombas. Entonces, tiraban por el segundo sector, muy elevadas, y cuando caían, explotaban, y si hay suerte, y damos algo importante, pues a ver, y así es como fue. Habitualmente, está hablando de la mina de Alicante, antes de seguir con esto, la mina de Alicante al final la hicieron los borbónicos, lo normal en la época era avisar a la guarnición, tengo la mina, y la tengo cargada, a las 5 de la tarde la voy a reventar, si no os rendís. Y el británico dijo, a mí me da igual, es mentira. Y formó con toda la guarnición en la plaza de armas de la fortaleza. Y a las 5 de la tarde, como una corrida de toros, reventó la mitad del castillo de Alicante y todos los británicos volaron con sus casacas rojas al puerto. Es decir, realmente era una cosa seria, una mina. Una mina te podía volar toda la fortaleza. Lo que pasa es que había que meterla bien debajo. Hay que meterla muy bien debajo y aquí no pudo ser. Al final, lo que resultó ser eficaz fue el bombardeo. El bombardeo se estaba bombardeando a cada momento, la cadencia que daban los 16 morteros que había, se disparaba, y tuvieron suerte de arruinar el depósito que estaba por detrás. Aquí atrás se ve que había un depósito de víveres, les dejaron sin comida. Habitualmente siempre se buscaba ese golpe de fortuna. E incluso la misma plaza necesitaba que hubiera un golpe de fortuna para también rendirse, porque el soldado que estaba aquí de nuestro regimiento Sicilia, él también decía, es que estamos aquí, nadie va a venir a ayudarnos, es que aquí cada día esto es muy duro, es que esto hay que rendirse. Pero bueno, él tenía que resistir hasta que no, mientras se mantenía la convención, resistir hasta el último momento. Cuando se reventó el depósito de víveres y ya no quedó comida ni quedaba nada, pues es cuando el castillo capituló, se fue con honores de guerra igualmente a su territorio, y ahí acabó la campaña de San Sebastián. Fue una campaña breve, unos objetivos estratégicos mínimos comparado con lo que realmente había proyectado Berwick, que no era ni más ni menos que conquistar Pamplona. Había conseguido llamar la atención en España a Felipe V de que iba en serio la guerra, que luego lo iba a ver en Cataluña, como lo vio posteriormente, y ya Felipe V pues ya se tuvo que tomar en serio de que había que llegar a un acuerdo y cesar las hostilidades. Aún así, simultáneamente, como ven, nosotros en Sicilia, en junio, mientras estamos aquí sitiados, porque empezó el 30 de junio nuestro sitio, nuestro ejército totalmente rodeado en Sicilia, seguía ganando batallas allá a los austriacos. Nadie se esperaba que los españoles, sin ningún tipo de apoyo logístico, se mantuvieran en Sicilia. Hay que entender que la población, como he dicho antes, ayudó muchísimo al ejército español y es parte del éxito. En la defensa de una guarnición siempre es importante la población. Ni que decir tiene que en el sitio de San Sebastián las milicias forales fueron fundamentales. Y muchas veces, en muchos sitios, ha sido mismo el ímpetu de la misma población civil la que ha obligado a la guarnición a resistir más. Cuando un militar muchas veces optaba ya por rendirse, en esta época, era la población civil la que insistía en seguir. Es curioso, en la guerra de independencia, yo he estudiado mucho el caso de Gerona, y cuando lo cuento en Gerona, ellos lo saben, pero no me dicen nada. En Gerona realmente, ellos dicen que Álvarez de Castro era un tirano, que tal. Álvarez de Castro era un tío que medía 1,55 y era un tío súper mayor, y era imposible que quisiera matar a todos. Es imposible. Ahí los que quisieron resistir claramente fue el Concejo Municipal. Clarísimamente. Y todos los que quisieron abandonar el sitio fueron todos los oficiales. Y los oficiales fueron los que dijeron, Álvarez de Castro está enfermo, no rige bien, hay que rendirse, hay que unirse con el ejército, aquí no hacemos nada. Muchos, incluso muchos abandonaron el sitio. Es decir, realmente la guarnición es un compendio de civiles y militares en las que muchas veces no son los militares los que deciden todo lo que hay que hacer. Muchas veces están sometidos a la presión de los civiles. Francavila fue un éxito, pero fíjense cómo íbamos desvariando.
nos estaban invadiendo España y nosotros mandamos una expedición a Escocia para ayudar a los jacobitas a luchar contra los británicos. Queríamos invadir Escocia e Inglaterra con el enemigo en casa. Queremos levantar en Bretaña una quinta columna francesa para luchar contra el duque de Orleans. Hacemos pacto con los turcos, que rápidamente llegan a la paz con los emperadores. Hacemos un acuerdo con Suecia para que Suecia invada a Austria. Menos mal no. Desgraciadamente el rey sueco muere en un sitio y el hombre no puede hacer sus planes. Es decir, estábamos aquí desbarrando un poquito, sobre todo el cardenal. Entonces, en América nos atacan, se aprovecha para atacarnos en Pensacola, ya nos atacan en Rosas. Es decir, que la guerra ya estaba desvariando y Felipe V se da cuenta de que ha fallado todo. Todas nuestras alianzas que habíamos montado para enfrentarnos con el imperio han fracasado. Me veo invadido dolorosamente por mi mejor oficial de la guerra de sucesión. Se ha convertido en mi enemigo, cosa que no le perdonaré nunca, como realmente fue. Encima me están atacando en América. He perdido lo que he mandado a Escocia, ha sido un fracaso. Mi escuadra me la ha hundido en el Cabo Pásaro. Al Veroni le dijeron: quedas despedido. Directamente, ni siquiera se lo dijeron de boca. Le mandaron un escrito que se fuera a su territorio, se largó. Y luego es curioso que Alberoni, que era el que había levantado toda la cizaña contra el duque de Orleans, curiosamente, luego le dice al duque de Orleans si quiere que le vende a módico precio unas cartas del gobierno español que pueden ser de su interés. Digo, no me seas, para que vean ustedes también que aquí había un poquito de todo. Ahora, esta gente servía realmente sus propios intereses, muchas veces, los hombres que regían en ese momento la corte. Ya para terminar, ya termino, lo prometo, por lo menos conseguimos que este señor, que luego fue Carlos III de España, se convirtiera en el duque de Parma. Gracias a esta guerra, gracias a San Sebastián, el emperador llegó al acuerdo de no invadir el ducado de Parma y permitir que el hijo de Felipe V se convirtiera en duque de Parma, como fue, lo ven aquí, este ducado, que le correspondía por parte de madre, Isabel de Farnesio, se lo quedó. Luego, posteriormente, en las siguientes guerras, saben ustedes que este señor fue duque de Parma y Plasencia, y Guastalla, por cierto. Luego se convirtió en rey de Nápoles y Sicilia cuando se conquistó en la siguiente guerra, porque España, después de esa guerra, siguió increciendo sus operaciones y recuperó parte del patrimonio que había perdido en la guerra de sucesión. Y posteriormente, cuando murió Felipe V, inesperadamente se convirtió en rey de España después de haber muerto sus 3 hermanastros de la otra familia, de la primera mujer de Felipe V. Y así termina un poquito mi historia. Solamente he querido traer este mapa que descubrimos cuando estaba yo en el archivo de Segovia, en el año 2012, me parece que lo descubrimos, 2013, sacando una serie de documentaciones, que venía todo el dictamen de cuando se deshicieron las murallas. Y es un estudio muy bonito en el que explica, ya que efectivamente San Sebastián ha perdido con el avance de la artillería, de las armas rayadas, que tiene un alcance ya indecible, todas estas fortalezas ya no servían para nada. Entonces lo mejor era demolerlas, permitir que la ciudad creciera, como luego efectivamente a partir de 1863, cuando se demolió, pues empezó a crecer por el Tómbolo y ya ocupó toda la Concha y siguió avanzando por el Urumea hacia atrás. Pero bueno, es un mapa en el que se sigue viendo todavía la Torre de la Mezqueta, Hornos, Santiago, San Felipe, el Cubo Imperial, en Ornabeque, mucho mejor comunicado el Rebellín ya con el Ornabeque, una contraguardia que se hizo para proteger este baluarte que estaba más desprotegido, que es esta obra de aquí. Bueno, se ve un intento de perfeccionarlo. Este mapa es anterior al sitio de los británicos, que fue el más desastroso, lógicamente, que aquí provocó un desastre, pero bueno, fue un documento muy bonito que de hecho compartimos con historiadores de San Sebastián y les resultó curioso el tema. Y ahí está el dictamen, si alguien algún día lo quiere consultar. A lo mejor en las ponencias que vamos a publicar del Regimiento Sicilia, publicaré parte del dictamen que es un estudio muy bueno de las fortificaciones que hizo el ingeniero militar que estaba en Guipúzcoa en ese momento para justificar el valor estratégico que había tenido San Sebastián durante tanto tiempo a lo largo de la historia, y ya que en ese momento, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, como muchas otras fortalezas de España que fueron completamente desmontadas, había perdido todo valor estratégico y era interesante que se desmontaran. Muchísimas gracias por su atención, espero no haber sido muy pesado y estoy atento. Bueno,
pues después de esta absorbente conferencia del comandante Segura, tenemos algún tiempo para hacer preguntas. Si alguien en la sala se ha sentido interesado o quiere complementar, como hemos dicho en el momento de la presentación, lo que se ha dicho aquí con alguna pregunta pues, o alguna observación, pues es el momento para hablar. ¿No hay preguntas? Bueno, un momento que viene el micrófono ahora. Una pregunta muy sencilla. En el caso del sitio de San Sebastián, en 1719, ¿quién tuvo la responsabilidad de decidir la rendición de la plaza? ¿Había una autoridad civil, autoridad militar? El gobernador militar es realmente el que tiene la decisión siempre. Aunque he dicho que tenía mucho peso el componente civil, y es cierto que lo tenía, la decisión era siempre militar, siempre militar. Lo que pasa es que muchas veces el militar tenía que pensar también como civil, muchas veces porque no solamente era un problema de guarnición, de la guarnición militar que había, que además dependía de él, sino que había una población civil bajo su responsabilidad, que había tenido de alguna manera que, imaginémonos que en el caso de un sitio todo se convierte en estado de sitio, que es como se llama, es decir, ahí queda todo completamente a disposición del mando militar. Pero sí que sigue teniendo peso el mando civil, pero la decisión definitiva de capitular siempre es la autoridad militar. Tengo que decir que en Barcelona, en cambio, en Barcelona del 14, la decisión de capitular la tomó el Consejo de Ciento o los representantes de la Junta de Armas, la Junta de Guerra de ese Consejo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Barcelona la estaba defendiendo la milicia, no las tropas regulares. A pesar de que había tropas regulares, las tropas regulares quedaron completamente relegadas, secundarias, y la defensa de Barcelona en el 14 la dirigió la coronela famosa, que es un ejército del municipio. Por eso el que rindió fue el Consejo de Ciento, o la Junta de Armas, y muchas veces a Villarroel, que era el profesional, no le hacían caso. Y él iba allí y le decía, a ver, señores, que está abierta la brecha, que no tenemos nada que hacer, que el baluarte de San Pedro estaba ocupado. No le hacían ni caso. De hecho, Villarroel dimitió, perdonen que hable de Barcelona, pero la tierra le tira, ¿no? Por eso Villarroel, 3 o 4 días antes, él dimitió. Dice, bueno, si no me quieres hacer caso, pues me largo. Dimitió, pero el día que hubo el asalto volvió a tomar el puesto. Pero son casos muy excepcionales. En el caso de San Sebastián, la autoridad militar, y en todas las plazas habitualmente la autoridad siempre es militar, siempre, del militar profesional. Como decía en la anterior conferencia, todas las conferencias van a ser basadas, sobre todo, se va a aprovechar esta ocasión que nos brinda el tercer centenario de la llegada del Tercio Viejo de Sicilia, bajo la forma de Regimiento de África a San Sebastián, para tanto en las conferencias como en las posteriores publicaciones que se van a hacer, que ya ha aludido aquí el comandante Segura a esto, sacar todo lo que está en los archivos todavía. En este momento soy testigo de ello porque yo estoy haciendo esta investigación para publicar en diversos formatos. Alguna cosa ya va saliendo. Solamente de correspondencia con respecto a lo que es el mantenimiento de la plaza, los ataques, la correspondencia sostenida, etcétera, etcétera, estamos hablando de cerca de 2.500, casi 3.000 folios, prácticamente inéditos. Pueden estar publicada esa información en otros formatos, como por ejemplo las crónicas, que luego se le entregará un ejemplar al comandante, como se entregó en su momento al excelentísimo señor Duque de Alba en la primera conferencia. Ahí puede haber parte de esa información, pero gran parte de la información sobre la plaza en este momento es inédita, ¿no? De hecho, la presencia siempre en esta moderación de un historiador de la Asociación de Historiadores de Cinco Villas, que estamos trabajando a fondo sobre el tema. Con respecto a la pregunta que hacía el coronel y que en parte ha elucidado el comandante Segura, la situación es la siguiente. Hay dos juegos de correspondencia. Por un lado está la correspondencia militar y por otro lado está la correspondencia civil. La milicia foral, organizada en la Diputación a Guerra, que era un mecanismo que tenía el sistema foral para defender la frontera, para actuar como complemento de las tropas regulares. La milicia foral fundamentalmente era pagar en sangre lo que se recibía en privilegios, es decir, aduanas situadas en puertos secos, convertir en una zona franca toda la que era la zona de Guipúzcoa y de Vizcaya,
y bueno, pues otra serie de cosas que ya se hablará en estas conferencias o en otras que se organicen al respecto, porque como digo son temas muy prolíficos, ¿no? Con mucha documentación publicada, pero con más documentación para publicar. Hay una situación, digamos, de comunicación total entre el mando militar regular y el mando militar provincial. Hay una coronelía, esa coronelía la solía ocupar un coronel retirado del ejército con experiencia y ese hombre servía de interlocutor entre la milicia foral y el cuerpo regular. Con la rendición de San Sebastián pasa algo curioso. Efectivamente, hay 2 mariscales de campo en ese momento. Uno de ellos es Emparan, que es azpeitiarra y es militar de carrera. Luego está Blas de Loya, que también es mariscal de campo. El objetivo, sobre todo, de Felipe V con esto era azotar a Berwick, es decir, tú eres mariscal y yo te pongo delante 2 mariscales de campo. De hecho, leía esta mañana en el archivo mismo, en Tolosa, la carta, 7 de julio, en Asiaín, a 12 kilómetros al norte de Pamplona, que es donde estaba el campo real, es decir, el campamento donde estaba Alberoni, supongo que recopilando cartas para vender luego por un módico precio al regente, y el propio Felipe V. Están allí y Emparan envía una carta al secretario de la Diputación, Felipe de Aguirre, que es un hombre del que se hablará aquí en otra de las conferencias posteriores, un hombre muy influyente, con unas conexiones con la Corte de Madrid extraordinarias, y le dice Emparan, supongo que se alegrará, querido amigo, le llama así, querido amigo y señor, se alegrará de que me han nombrado mariscal de campo. Dice, estoy a su servicio para lo que pueda surgir, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el nivel de relaciones. A la hora de rendirse, efectivamente, el mando militar toma la decisión de rendir la plaza. La milicia foral no se quiere ir, es decir, no quiere aceptar la capitulación y quiere meterse en la ciudadela. Pero por la cuestión de los víveres se le dice, no, mejor no se metan, quedan los soldados reglados dentro y ustedes acepten la rendición, la capitulación que les ofrece Berwick. Esa capitulación era muy curiosa porque hay otra carta que ya está publicada, sí está publicada, en la cual Berwick decía, he actuado pacientemente, como bien ha señalado el comandante Segura, era una guerra de guante blanco, porque lo eran las guerras del siglo XVIII, por las razones que él bien ha señalado, y por otra parte porque no se quería llegar al extremo con todas estas cuestiones, ¿no? He esperado un mes a que ustedes se den cuenta de que Fuenterrabía ha caído, de que San Sebastián ya no está en situación de defenderse y que la ciudadela caerá. Estamos en el mes de agosto, a principios del mes de agosto de 1719, y entonces esperan a que venga del campamento real de Asiaín una orden remitida directamente a las autoridades civiles diciéndole acepten lo que Berwick les quiera ofrecer. De eso no vamos a hablar ahora porque hay otra conferencia que será en junio, que la dará la catedrática de la Universidad de Cantabria, Margarita Serna Vallejo, y ahí ya explicará todo esto, ¿no? Entonces ese fue el tema de la rendición. Por un lado, la milicia foral, como bien ha señalado el comandante Segura, en muchas ocasiones los propios civiles eran los que no se querían rendir. Aquí ocurrió lo mismo, es el mismo mando militar el que les dice, nosotros nos quedamos en la ciudadela, ustedes mejor se rinden con toda la ciudad, y así acaba para ellos esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues ese sería un poco el esquema de la rendición, de la resistencia y de la rendición de la plaza. Es curioso también, en la correspondencia aparece una serie de personajes reticentes a enfrentarse a los franceses. El señor de Silly, que era el gobernador militar de la zona de Guyena, Bayona, etcétera, etcétera, manda una proclama, que también está en los archivos, inédita en gran parte, en la cual dice venimos en son de paz, aquellas poblaciones de Su Majestad Católica Felipe V que no nos hagan resistencia serán bien tratadas, y bueno, parece ser que hay algunos personajes que se creen esto. Entre el secretario de la provincia, Felipe de Aguirre, y el mariscal Blas de Loya hay un intercambio de cartas en el cual le dice no se preocupe porque yo sé que ustedes son leales la mayoría, y hay que decir que, bueno, que el 90% de los guipuzcoanos en ese momento tiene claro que ya se ha declarado la guerra y se sigue hasta la última extremidad. Sí que es verdad que se les dan unas condiciones muy generosas, que a la población se la trata con mucha suavidad y al mismo tiempo que certifican al rey que se han rendido siguiendo sus órdenes, eso lo dejan muy claro, nos hemos rendido porque Su Majestad nos ha ordenado que nos rindamos. Parece ser que el cartel no se quiere sostener. Bien,
puesto otra vez en su sitio, ya concluyo, en lo que se dice en esa certificación de las rendiciones, que sepa también Su Majestad que toda la provincia gime por volver a su suave dominio, en el lenguaje de la época, es decir, queremos que esta situación con los franceses se resuelva cuanto antes. Ese era un poco el esquema mental en el que se movían. Esa era la situación en la que se rendían, cómo se rendían y cómo hay que entenderlo, ¿no? Que hay que entenderlo, como bien ha señalado el comandante Segura, en ese contexto tan peculiar de aquella época. ¿Hay más preguntas? Hay una. Sí, me ha parecido entender que los ingleses también participaron aislando por mar la villa. Y si es así, ¿qué sacaron luego a cambio? A ver, los británicos eran los más interesados en mantener el status quo de Utrecht. Eran los más interesados. Entonces, ellos son los que azuzaron sobre todo a Francia. Fíjese que la Triple Alianza la firman Gran Bretaña, Holanda y Francia. Y el único objeto de la Triple Alianza, 1717, es intentar mantener el status quo de Utrecht, con sus privilegios y sobre todo que España no luche por recuperar lo que ha perdido en Utrecht, que ha sido Cerdeña, Sicilia, Nápoles, etcétera, etcétera. Pero luego la Cuádruple Alianza, muchos historiadores se equivocan porque meten a Holanda. Holanda decía, pero si es que aquí el malo de la película es el archiduque. Los mismos holandeses decían que es que el que no... ¿Cómo queréis que Felipe V se calme si el otro se sigue reconociendo rey de España? Hay que decir al emperador que se quite ya ese título, que ocupe todo lo que le ha quitado a España, que ya bastante le ha quitado, que se quedó, el emperador se quedó con Flandes y con todos los territorios de Italia. Bastante tenía. Entonces los holandeses culpaban un poquito diciendo, es que esto no es culpa solo de Felipe V, es que también es culpa de los otros. De hecho, en la Cuádruple Alianza no entró Holanda. La Cuádruple Alianza está formada por Gran Bretaña, Francia, el Imperio y Saboya. Saboya, que teóricamente la isla de Saboya, Sicilia, era saboyana. Lo que pasa que lo que quería el emperador era cambiarle Sicilia por Cerdeña en contra de lo acordado en Utrecht. Es decir, esto es un juego diplomático complejo. El único que lo tiene claro es Gran Bretaña. Gran Bretaña solo quiere status quo. Quiere su navío de permiso y quiere quitarle las ínfulas a Felipe V. Es decir, no puede permitir que Felipe V quiera continuar la guerra de Luis XIV. Francia estaba realmente agotada al acabar la guerra, pero Felipe V, al acabar la guerra, se había quedado con una máquina poderosa, militar, una armada poderosísima, y tenía ganas de recuperar lo que se ha llamado históricamente el revisionismo y redentismo mediterráneo, revisionismo, para intentar recuperar. Y ya digo que Gran Bretaña era el más interesado. Gran Bretaña no iba a desembarcar. Gran Bretaña lo que quería era evitar un poder naval que estaba creciendo rápidamente, que ellos tenían grandes espías en España y sabían que se estaba reconstruyendo la armada, que estaba el amigo Patiño, el amigo Bacanaz, Castañeta, estaban reconstruyendo la armada. ¿Por qué atacan Santoña y destruyen 3 barcos? Eso era una operación que hicieron británicos con franceses. ¿Por qué atacan Pasajes? A ellos les interesa romper el incipiente inicio de España otra vez como potencia naval. Tenían mucho miedo. Y Gran Bretaña, sus únicas operaciones fueron ayudar desde el mar el avance del francés y luego atacar por su cuenta, como atacaron Galicia, atacaron Ferrol, atacaron Pontevedra, intentar buscar arsenales para destruir, que era lo que querían los británicos. Es decir, sí que tenían interés los británicos. ¿Más preguntas? Todavía tenemos tiempo. Bueno, pues si no hay ninguna curiosidad más, yo creo que ya se ha explicado muchísimo todo. Recordarles que la siguiente conferencia será el día 17 de mayo, otra vez será aquí en la sala del Koldo Mitxelena, en esta sala en la que estamos, y hablará una de las socias de la Asociación de Historiadores de Cinco Villas, Ana Galdós Montfort, y hablará de la situación de la mujer en aquella época. Y ahora, con la entrega del obsequio para todos los conferenciantes, para todos los participantes en este ciclo de conferencias, pues ya damos por cerrada esta sesión y espero volver a verles el día 17 de mayo. Si alguien tiene dudas, hay un programa en la entrada que puedan recoger. Así que adelante. Quería agradecer la brillante conferencia con la que nos ha obsequiado el comandante Gemma Segura. Ha ilustrado pues, una cosa que para nosotros es muy importante, que fue la llegada por primera vez del regimiento Sicilia, entonces llamado África, a San Sebastián, que fue el inicio de una convivencia con los tierras que está dando hasta hoy en día, de 300 años. También fue la primera vez en la que el regimiento Sicilia combatió con las milicias forales y con la población
pieza